Buenas, soy María Carla Guevara. Bienvenidos al Club de la Fotografía que ofrece el canal educativo cada semana para ampliar nuestros conocimientos sobre el hermoso arte de hacer fotos. Y comenzamos con el profesor Ramón Cabrales en nuestra primera sección. Y ya estamos en la sección La Cámara, junto al profesor Ramón Cabrales. Bienvenido, profesor. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Muchísimas gracias. Profesor, la semana pasada nos quedamos hablando de la cámara digital. Sí, yo te comentaba la diferencia que hay entre fotografía analógica y fotografía digital, la complejidad que tiene la fotografía analógica, porque es muy compleja. Y la fotografía digital es muy simple, tal vez, el equipamiento, la cámara. A veces con mis alumnos yo les digo esto, ustedes se creen que porque tienen un teléfono con una cámara se creen que son fotógrafos, y realmente no es así. Realmente el fotógrafo necesita su cámara. El teléfono hace fotos, pero tiene sus dificultades, que algún día hablaremos de eso también. Pero la cámara digital tiene sobre todo la rapidez para tú poder ver lo que haces en el momento. Porque tú tomas la foto, inmediatamente por el display puedes ver lo que hiciste. No te gustó o te quedó mal, la borraste y la vuelves a hacer. Eso no pasaba en analógico. Tú no podías ver una foto hasta que ibas al laboratorio. Podían pasar días de la foto tomada. Tú no te puedes imaginar la cantidad de novias que se quedaron con la cabeza cortada por eso. Me imagino. Fue terrible. Y entonces con la fotografía digital, la cámara digital se basa no en una película fotoquímica, sino se basa en un sensor microelectrónico. Los sensores son, yo no voy a explicarte, es imposible explicar aquí qué cosa sería un sensor, pero ese sensor tiene la capacidad de captar la luz que entra a la cámara, de captar esa imagen que se formó en el objetivo de la cámara, en aquel centro óptico que yo te decía en el primer programa, y llevar al sensor la imagen. El sensor está formado por muchas microceldas pequeñitas, diodos, que actúan como pequeñas pilitas, que cuando le entra la luz, unas se encienden y otras se quedan apagadas y se van formando las luces y las sombras. Y ahí se forma una imagen virtual. Te digo virtual porque la imagen no existe. Ese sensor está conectado a un conversor porque la luz eléctrica es una energía. La luz es una energía y se transforma en electricidad ahí en ese sensor. Y esa electricidad es la que se transforma en un sistema binario, que es un sistema a través del cual solamente pueden leer las computadoras, los programadores y todo el que tiene que ver con el mundo de la computación. Es el lenguaje de la computación, de los programadores. Entonces se guardan las imágenes como ceros y unos en pequeñas memorias. Y ahí tú tienes tu imagen virtual. O sea, tú dentro de tu cámara tú no tienes ninguna foto, ni en la computadora tienes fotos. Tienes imágenes virtuales, que desde luego las llevas a Photoservice y la puedes convertir en una imagen real como tal. Las cámaras hoy en día hay de muchos tipos y modelos. Es increíble las cámaras como salen. Las marcas se han programado, tal vez en Cuba conocemos las más típicas, la Nikon, la Canon, la Fuji, son cámaras muy tradicionales, pero hay cientos de marcas de cámara y años tras años salen cientos y cientos de modelos, cada día más sofisticada, cada día más con más elementos para trabajar. Hay muchos tipos, pero hoy en día, sobre todo las más profesionales, son las llamadas reflex, que son cámaras que usted puede ver por el visor, que es por donde se ve la foto, lo mismo que está viendo el objetivo. Porque las cámaras analógicas antes tenían un problema. El objetivo veía una cosa, el visor veía otro y había un error de paralaje. El error de paralaje ya no existe con las cámaras reflex, porque tienen un espejo que te manda la imagen y te la puedes ver al mismo tiempo que la estás tomando, por el visor. Tomas la imagen y ya a partir de esa imagen después tú puedes hacer en edición lo que tú quieras, pero estás viendo la imagen que estás tomando. O sea, el encuadre que estás tomando lo estás viendo en la cámara reflex. Desde luego, las reflex también tienen diversas calidades.
Y las cámaras en general, hay muchas clasificaciones. Pero yo trato de, sobre todo, de irme a las más simples, las que decimos de pequeño formato, de mediano formato y de gran formato, que tienen que ver un poco con la misma clasificación que tenían las cámaras analógicas. Una cámara analógica de pequeño formato era una cámara que tenía una película con un formato de, o sea, lo que era el fotograma de donde se formaba la imagen, de 36 milímetros por 24. Entonces, la cámara digital que tenga un sensor con esas mismas medidas, pues es de pequeño formato, y a esta cámara se le llama full frame o cuadro lleno, y tiene la misma característica que una cámara analógica de película de 35 milímetros. ¿Qué ocurre? Que un sensor full frame es un sensor caro, porque los sensores se fabrican con materiales muy raros, tal vez, empezando por la oblea de silicio, que es la base, se introduce boro, se introduce fósforo. Es difícil fabricar un sensor. Y a medida que se hace más grande el sensor, pues más cara se te hace la cámara. Entonces, los fabricantes que han tratado de resolver eso, fabricando cámaras con sensores más pequeños, los llamados APS, que la imagen es buena, lo único que se recorta un poco, y multiplicando por un factor de recorte que tiene, pues podemos hacer fotos similares a las de full frame, más o menos. Esas serían las cámaras tradicionales que cualquier fotógrafo hoy en día pudiera tener. Ya hay cámaras de mediano formato, que son cámaras que tienen un sensor mayor que full frame. Son cámaras de estudio, son cámaras ya más profesionales, son cámaras tal vez para publicidad, son cámaras para hacer grandes retratos, para hacer grandes fotos con otras características, e incluso tenemos las de gran formato, cámaras de banco, que son unas cámaras enormes, que ya sí los publicistas las usan mucho, porque publicidad vende, y publicidad tiene el poder de tener esas cámaras que se montan sobre un banco, no se sacan del estudio, están siempre en el estudio, esas cámaras de gran formato, pero la calidad es extraordinaria. O sea, desde el punto de vista de la impresión. Hay quien piensa que las cámaras, cuando uno va a comprar una cámara, a veces los alumnos preguntan ¿con cuántos megapíxeles? Una cámara que tenga más de 5 megapíxeles ya es una buena cámara para poder hacer fotos e imprimir. Porque los megapíxeles no te dan calidad. Los megapíxeles lo que te dan es capacidad de tamaño de la imagen en píxeles. Porque los píxeles son los pequeños punticos que aparecen en la cámara, en la foto digital. Lo que tú vas a ver ahí son pequeños punticos que cuando los ves en su totalidad, pues estás viendo la imagen. Entonces, profesor, ¿qué es lo que determina la calidad en una cámara? Mira, la calidad de la cámara, bueno, la cámara como tal, la óptica, el sensor, tiene muchos aspectos. Pero sobre todo al fotógrafo lo que le interesa es cuando él va a imprimir la imagen, que esa imagen le salga con una resolución, cuando yo digo resolución es con una nitidez perfecta, con los colores como los viste, con las texturas como las viste, eso depende del tamaño del sensor. Mientras más grande tú tengas el sensor en tu cámara, lo ideal sería un full frame para empezar. Pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de comprarnos una cámara con full frame porque se encarecen. Pero es el tamaño del sensor. Y sencillamente el tamaño del sensor. Pues ya sé para cuando vaya a comprarme una cámara. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un enorme placer. Y aquí los espero la próxima semana en nuestra sección La Cámara. La fotografía es un arte que busca reinterpretar la realidad circundante y transformarla en imágenes, tal como hizo esta ilustre fotógrafa. Dorothea Lange, nacida en el estado de New Jersey en 1895, es una de las referentes como fotoperiodistas documental durante los años 30 del siglo pasado, durante la Gran Depresión ocurrida en los Estados Unidos de Norteamérica, marcado por una de las crisis económicas más tristes de la historia de ese país. Momento en el que fue fotografiando las diferentes formas de vida de la época y cómo cada sector de esa sociedad se veía afectado. Su enfoque compasivo y su capacidad para capturar emociones hicieron de su trabajo un influyente catalizador de la transformación ocurrida. Una de sus grandes obras es Madre Migrante, publicada en el 1936. Esta conmovedora imagen de una madre y su hija reflejan las dificultades vividas durante la Gran Depresión.
Y continuamos nuestro programa con la sección Aproximación a la Fotografía. Ya tengo a mi lado al profesor Ramón Cabrales. Buenas, profesor, nuevamente. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por estar aquí y darnos esta clase magistral. Y díganos, profesor, ¿qué nuevas nos trae? Pues te traigo nuevas informaciones muy interesantes hoy. Pero yo creo que habíamos ahorita hablado de algo de, ¿cómo era? Las leyes áureas. Las leyes áureas. Estas leyes que vienen del mundo del arte, incluso los griegos la usaron, tienen que ver con la proporción perfecta de que los elementos se deben de unificar de manera perfecta. El fotógrafo que comienza a estudiar tiene que comenzar a estudiar por aquí. Yo siempre le digo a mis alumnos que estas leyes, cuando uno no empieza en el mundo de la fotografía, las debe de practicar hasta que las domine. Y después ya es como montar en bicicleta, ya te salen de una manera sola, espontánea. Y estas leyes, fue precisamente Leonardo da Vinci quien le llamó áureas, porque aunque venían de los griegos, nunca se había escrito nada sobre esto. Y él en el siglo XVI hizo un tratado, hablando de pintura, lógicamente, pero donde mencionaba cómo se debía de componer una pintura. Y hablaba de estas famosas leyes áureas como tal. Son varias, pero hay tres que son fundamentales. Hay una ley que plantea, se llama la ley de los tercios, que las fotografías, uno en el encuadre de la foto debe de buscar dividir mentalmente la fotografía en 3 tercios verticales y en 3 tercios horizontales. Cuando eso ocurre, las 2 verticales se van a cruzar con las 2 horizontales y se van a formar 4 puntos en la imagen. Tú te imaginas, este es el rectángulo y hay 4 punticos ahí. Esos puntos se llaman puntos de oro. Si tú tienes un centro de interés, como hablábamos en programas anteriores, que llama la atención y tú lo colocas cerca de uno de esos puntos áureos, la foto va a llamar mucho más la atención que si se te ocurre pegarla al borde o ponerlo en el propio centro. Porque no es que no se haga fotografía centrada, se puede hacer, pero la fotografía centrada, cuando tú la percibes como algo más estático, algo con falta de dinamismo. Y cuando yo hablo de fotografía en dinamismo, no es que las cosas se muevan, no, es que yo vea que ahí hay acción, que ahí hay realidad, que me estoy acercando a la realidad de una forma más directa. Entonces, esta es una regla muy fácil de usar. O lo pongo aquí, o lo pongo aquí, o lo pongo aquí, lo pongo aquí. Eso tiene que ver con nuestra lectura, porque nosotros leemos un texto de izquierda a derecha, bajamos, de izquierda a derecha, bajamos. Por lo tanto, yo voy del punto A al punto B, del punto B al C y al D. Por cierto, el D es el que mayor peso visual tiene. Si tú logras poner la fotografía, el centro de interés en D, es donde se detiene la imagen. Y es donde la mirada se detiene más. Es la famosa mirada nostálgica de veo la foto, no me gusta y me voy. No, detente y mira la foto. Entonces, esta regla es muy importante. A mí me viene a la mente una fotografía muy famosa, que es la fotografía de Kevin Carter, del buitre, un niño y un buitre. Si vemos la foto, el niño está en el punto D y el buitre está en el punto A, en diagonal. Tú entras por el buitre, recorres la imagen y te va a detener en el niño. La fotografía tiene un mensaje mucho más profundo que no tengo yo tiempo para explicarlo aquí, pero que sí, ahí está muy bien dibujada la regla de los tercios. Pero hay otra regla, sobre todo para el mundo del paisaje, que es importantísimo, que es la regla del horizonte, que se deriva de la regla de los tercios. Porque yo te dije que la regla de los tercios son 2 líneas verticales y 2 horizontales. Bueno, el horizonte nunca debe estar centrado. Sobre todo el horizonte entre el mar y el cielo, nosotros que somos isla y que nos pasamos la vida fotografiando el mar desde el malecón, la usamos mucho. El horizonte siempre tiene que estar o 1 tercio por debajo o 2 tercios arriba, nunca en el medio. Y eso hace que la foto sea más atractiva visualmente, porque un horizonte en el medio divide la foto en 2 partes iguales, muy simétrica, y la simetría es sinónimo a veces hasta de aburrimiento. No quiere decir que ocurra, pero puede ser monótona la imagen. Entonces la ley del horizonte es muy importante y sobre todo ese horizonte mar-cielo que te quede perfectamente nivelado, porque incluso hay cámaras que traen un nivel
para que tú a través del nivel te quede perfecto. Porque cualquier desnivel que haya del mar con respecto al cielo te va a crear una sensación de que eso no está bien. Entonces, eso es una ley que tenemos que usar. Y la otra es la ley de la mirada, que se usa mucho en el retrato. Hay 3 tipos de mirada cuando tú estás retratando a alguien. Y digo retratando porque el término retratar solamente se usa, o ese verbo, para un ser humano. Tú no retratas los gatos ni los perros. Eso son fotografías de gato y de perro. Sino el retrato es para el ser humano. Y un solo ser humano. 2 personas ya es fotografía de pareja. Two shot, como dicen los americanos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando tú estás retratando a una persona, la persona te puede dar 3 miradas. Lo normalmente es que te mira a cámara, sobre todo en las fotos que son de carnet, que son fotos muy personales. Se dice que es tal vez donde tú sacas más la personalidad de ese ser humano porque te está entregando parte de sí. Y no solamente se le está entregando al fotógrafo, se le está entregando también al espectador, porque cuando yo cojo el retrato, lo imprimo y lo cuelgo en una pared, el espectador ocupa el lugar que yo ocupé como fotógrafo. Y entonces esa mirada te está ayudando a comprender quién es ese ser humano. Pero hay un tipo de mirada que se llama mirada contemplativa, que es esa mirada cuando tú miras hacia afuera y no sabes lo que está mirando, que es muy atractivo. Al horizonte. Tú miras, la mirada se sale del encuadre de la foto. Entiendo. Tú no sabes lo que está mirando el personaje. Y eso es una cosa típica del ser humano. Tú vas con una amiga por la calle, tu amiga mira algo e inmediatamente tú le dices, ¿qué estás mirando? Tú quieres siempre saber qué está mirando la otra persona. Y esa mirada contemplativa es muy atractiva. Pero para que esa mirada contemplativa fluya, la persona tiene que dejar un espacio dentro del encuadre hacia donde la persona está mirando. Los viejos fotógrafos le decían, hay que dejarle aire para que la persona respire. La mirada contemplativa. Hay otra mirada que se llama mirada atenta, que es una mirada donde la imagen se queda dentro de la propia imagen, una persona leyendo, una escultura haciendo su obra, la mirada se queda dentro. La mirada es muy importante. Hay otras leyes que son complementarias de estas, la ley del movimiento. Hay una bicicleta. ¿Cómo yo fotografío una bicicleta en movimiento? Nunca en el medio, siempre entrando a la imagen, dejando un espacio delante. Hay otra que es la de los impares. 3 cosas funcionan mejor que 2. Es muy importante eso. Los números impares son más atractivos que los pares. ¿Y se puede ver mezcladas estas técnicas? No, van a verse mezcladas. Todas estas reglas se mezclan unas con otras. O sea, lo que tú vas a ver es el conjunto de ellas en su totalidad. Lo que tú tienes que saberlas utilizar. Tú las aprendes y después yo te decía, salen espontáneamente. Ay, profesor, siempre nos quedamos con ganas de continuar y demás. Bueno, ya veremos en otros programas próximos. No, nos vemos aquí la próxima semana. Seguro. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos aquí porque continuamos descubriendo la fotografía. Y continuamos nuestro recorrido virtual y mágico por lo mejor de la fotografía actual en Cuba. Pablo Moreira, fotógrafo, retratista y editor, nació el 8 de noviembre de 1970. Con interesantes retratos dramatizados, las obras fotográficas de Pablo Moreira se caracterizan por tener paletas de luz intensa que da a las imágenes un potencial virtual singular. El deseo y la exposición de la belleza, bajo su mirada no convencional, son temas comunes en sus obras. Su personalísima obra ha sido expuesta en galerías y formado parte de revistas y publicaciones especializadas de varios países. Y hoy damos comienzo a una nueva sección, la fotografía en la televisión, ese medio tan popular y querido por todos ustedes. Y para hablar sobre estos temas, ya tengo a mi lado al director de fotografía, profesor de la FANCA y realizador audiovisual, Oscar Feria. Bienvenido, profesor, un placer que esté acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa. Profesor, dígame, ¿cuándo surge el cargo de director de fotografía en la televisión cubana? Bueno, puedo decirte que no estoy muy seguro que todavía exista una plantilla en la televisión cubana
como director de fotografía. Realmente la fotografía en la televisión ha ido evolucionando producto a que la programación se ha ido caracterizando básicamente por programas dramáticos. O sea, existe ya una productora de telenovelas en la televisión cubana y a partir de las necesidades que tiene, sobre todo un programa dramatizado para un director de fotografía, por un director de fotografía, pues entonces la televisión ha ido ocupando camarógrafos de primeros niveles con experiencia, vasta experiencia dramatúrgica, de operación de cámara, dominio de las luces, para realizar esa función. En la televisión siempre ha existido el diseñador de luces, que es una especialidad que tienen los iluminadores de la televisión. Un director de fotografía tiene que básicamente tener conocimiento de las características de las luces para poder dar el resultado final dramatúrgico a la escena, a la imagen, a los personajes, a todo lo que se mueve dentro de una escena dramática. Entonces, así haciendo un poco de historia, recuerdo que uno de los primeros tiempos en que se comenzó a hacer como tal dirección de fotografía en la televisión, si mal no recuerdo, fue La Botija, una serie que se hizo dramática que Alderete fue el director de fotografía. En la televisión han habido muy buenos directores de fotografía, que ya le digo, camarógrafos de primer nivel haciendo dirección de fotografía. Dígame, profesor, ¿qué diferencias existen entre la dirección de fotografía del cine cubano y la televisión? Bueno, yo podría, para darte mi criterio al respecto, yo podría decirte que el cine es un soporte que se filma, que se hace, una plataforma en que se hace y una vez terminada una película, pues perdura muchos años. Además, el tiempo de realización del rodaje de una película y de todo lo referente a la postproducción es mucho más extenso. La televisión es muy impronta. Además, una vez que se transmite, por ejemplo, una novela o algún programa de televisión que lo ve tantas personas, pues es muy difícil que se pueda poner varias veces por la televisión. Los recursos que se han utilizado siempre en el cine, no siempre lo ha tenido la televisión cubana. Incluso en la actualidad, la televisión cubana ha ido prosperando en cuanto a recursos que se utilizan en la cinematografía, porque evidentemente se ha llegado a la conclusión que las cámaras digitales aceleran y economizan la producción cinematográfica. Y por suerte, siempre la imagen electrónica ha pertenecido a la televisión y no al cine. Porque en la televisión, sí, en la televisión en una ocasión se utilizó la imagen cinematográfica, pero era para hacer reportajes para el noticiero de televisión, porque no habían cámaras portátiles de video. Entonces, el cine ha confeccionado cámaras de mucha calidad, por ejemplo, de 6K, 4K, y la televisión, pues afortunadamente, como es digital también, pues un poco que ha intentado igualarse al cine. ¿Qué sucede? Que el cine tiene el privilegio de disponer de más tiempo de rodaje que la televisión. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de estar en rodaje de cine y he tenido un espacio de 8 horas en el rodaje para grabar una escena. Porque además la televisión tiene unas características que no tiene el cine. La televisión se hace con 2 o 3 cámaras siempre, 2, 3, hasta 4 cámaras. Por ejemplo, ahora mismo aquí en este programa nosotros tenemos la posibilidad de tener 4 cámaras. ¿Para qué? Para ir dando las angulaciones correspondientes. Pero en el cine no se trabajaba así, se trabajaba con una sola cámara, excepto cuando hay escenas que son muy complicadas y que requieren de mucho presupuesto para lograr esa escena, pues entonces sí se aplicaban 2 o 3 cámaras más
para coger diferentes detalles y a la hora de edición tener más posibilidades, porque una escena, por ejemplo, que intervengan muchos extras y haya muchos recursos, es imposible repetir esa escena. Pero en el cine se utiliza una sola cámara y cada rodaje requiere de un cambio de cámara de un lado para otro. De todos modos, también te podría explicar que la televisión, por ser un medio del instante, nunca tuvo los recursos tecnológicos que tuvo el cine, porque el cine siempre tuvo, por ejemplo, maquinarias como grúas, tuvo maquinarias como dolly, tuvo escenas gigantescas. La televisión, por lo regular, antes de tener las cámaras portátiles, todas se hacían en estudio. Yo recuerdo Horizonte, muchas novelas que se hacían en la televisión, por ejemplo en el estudio 17 y 19 del Foxa, que la escenografía era totalmente fabricada para hacer las telenovelas. El cine siempre utilizó, no digo que no ha utilizado escenografías artificiales, pero el cine siempre se valió por los recursos económicos que tenía también y por la perduración del resultado del trabajo cinematográfico. Se utilizaban escenarios naturales, casas de verdad, ambientación, que bueno, siempre el cine ha aportado a la ambientación. Aquí, por ejemplo, en la actualidad, las telenovelas que se están haciendo en nuestro país, ustedes han visto que todos son casas que se rentan para filmar y se aplican algunos recursos de ambientación para poder caracterizar a los personajes que están en escena con respecto a esos elementos. Pero por lo regular casi todo el ambiente que hay dentro de las escenas son naturales. Muchísimas gracias, profesor. Continuaremos hablando en próximos programas. Amigos, nosotros continuamos aquí descubriendo la fotografía. Una de las principales ventajas de la fotografía es que logra construir relatos visuales a golpe de imágenes, logrando codificar historias que van más allá de la pura estética. Ya sabes dónde encontrarnos, somos apasionados a las fotos y aquí los esperamos la próxima semana.